Pía Goretti en Polar Comunicaciones. ¡Felicidades! Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas, le damos la más cordial bienvenida a un nuevo especial COVID-19 en la emergencia acá en Polar Comunicaciones. Hoy estamos con Rigoberto Figueroa, panelista estable, sociólogo, magíster en Gobierno y Gerencia Pública. ¿Cómo estás, Rigo? Hola Juan Pablo, un placer de nuevo estar acá los lunes para empezar bien la semana en Radio Polar, así que un saludo para ti y para todos los magallánicos como siempre. Oye, para empezar bien la semana, comentar un tema que ha estado dando vuelta en distintos lados que tiene que ver con lo que todos dicen que al parecer sería la única salida que tendríamos de esta pandemia y que tiene que ver con la vacuna. Ya se están viendo conejillos de India en distintas partes para esta vacuna contra el COVID. Brasil está autorizando ensayos, Estados Unidos está autorizando ensayos, India anunció una vacuna contra el coronavirus que dirían que estaría lista el 15 de agosto. ¿Cómo ves tú, cómo has visto esto en los medios? ¿Crees que efectivamente esta va a ser la única salida que nos queda para esta pandemia? Al menos como lo plantea Bill Gates, sí, o sea, es como la única salida que tenemos es tener una vacuna para que nos pueda, se supone que para que volvamos a la vida normal que íbamos a tener antes. Ahora ahí hay varios mitos, porque, o sea, yo no lo voy a hablar desde el punto de epidemiológico, sino que desde el punto de vista social, yo creo que ya no vamos a hacer lo mismo de antes, o sea, la normalidad no va a ser la misma, nos van a quedar resabios de nuestras costumbres que estamos haciendo ahora, o sea, de cosas muy pedestres a cosas que son masivas, o sea, cosas pedestres, cosas que son más normales, como por ejemplo, no sé, yo no sé si yo estoy acostumbrado, te lo digo sinceramente, estoy acostumbrado a subir un ascensor, el codito. Claro, en todas las cosas como que evito hacerla con las manos, me lavo mucho más las manos de lo normal, eso también lo he visto, como que y cuando viene una persona en la calle, como que uno toma un poco de distancia, cosas tan pedestres como esa y cosas más masivas. O sea, yo te digo, ¿qué va a pasar con los estadios? También hoy se le hizo una pregunta a eso a Paula Daza, hoy día en la conferencia que se le hizo al gobierno, porque Chile viene con la eliminatoria ahora en septiembre, creo que era contra Uruguay, no sé con quién lo habrán pospuesto, pero parece que es con Uruguay. Colombia, claro, porque el que teníamos cuando en el calendario normal era Uruguay, creo. Claro, en Colombia, se le preguntó a Paula Daza y como que chuteó un poco la pelota para adelante porque todavía no tienen los protocolos, pero también es un desafío, o sea, ¿qué vamos a hacer en septiembre? Se supone que estamos bajando levemente ahora los contagios y se supone que también las muertes, pero ¿qué vamos a hacer ahí? Viste que son situaciones muy chicas, desde lo micro social hasta lo macro social, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que no vamos a hacer los de antes, pero no sé si existiera la vacuna, no sé si será la solución. Aparte que hay que ver la accesibilidad de la vacuna, como tú bien dices. Hay potencias que ya la están tirando, o sea, ya está compitiendo Rusia, China, creo que Inglaterra también había tirado una, Brasil. Claro, y también ya se está empezando a vender fármacos, o sea que había un fármaco en Inglaterra que como que te reducía 1/3 la muerte si estabas conectado a ventilador mecánico, que parece que no era tan así. Había unos médicos que decían que era como uno entre, no sé, como un 20% en vez del 33% que sería el tercio. Pero claro, es bastante mínimo y ese medicamento ya está caro. Rigoberto, te quería hacer una consulta importante con respecto. Claudio Graz se está conectando ahí al programa. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Hola, Juan Pablo, buenas noches. Aquí con algunos problemas de conexión, pero bien. Estamos en eso, justo estábamos hablando con Rigoberto de si va a volver todo a ser lo mismo después de esta pandemia, y esto es otro de los temas. Vamos a ver si es que las juntas van a seguir siendo como antes, si es que vamos a seguir con esta modalidad, una vez que nos podamos juntar, vamos a seguir ocupando estas plataformas como las estábamos ocupando, es una duda. Y ya que vienes llegando, Claudio, consultarte un tema, que la ley de excepción que declara la catástrofe termina el 15 de septiembre, y a la vuelta de la esquina tenemos el 18 de septiembre. La consulta es, ¿va a ser ¿cómo ven ese 18 de septiembre? Si es que ya más o menos tenemos controlado esto, va a ser un 18 de septiembre bastante anormal, creo yo. Súper anormal, pues de partida
y me tomo la palabra, Rigo, disculpa. Sí. De partida, por ejemplo, el alcalde Alessandri ya anunció que las típicas, las tradicionales fondas del Parque O'Higgins no van. Van a ser un periodo de fiesta un poco más aplazado, más cerca de las fiestas de fin de año, pero el negocio de los fonderos se había visto muy hipotecado de alguna manera, porque gran parte de las ganancias que ellos tienen en el año son recaudadas en este periodo de fiestas patrias. Entonces había una preocupación importante, si el negocio de la fonda no solamente implica ganancias para los fonderos, sino que para toda la cadena productiva que implica eso, los proveedores, las empresas de seguridad, iluminación, música, todas esas cosas. Entonces, claro, lo más probable es que cuando volvamos a la normalidad, vamos a estar con un 18 de septiembre muy distinto, seguramente no con fiestas masivas como las que estábamos acostumbrados, pero yo creo que hay que adaptarse, hay que hacer el esfuerzo, cuidarnos del tema de los rebrotes. Lo que está pasando en Europa tiene que ser algo que nos enseñe, tenemos que mirarlo con mucho más respeto que al principio de la pandemia, y ver que la posibilidad de que los contagios vuelvan a aparecer está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces nos jugamos una cosa bien importante con esta vuelta, con esta salida del 15 de septiembre del estado de emergencia y todo lo que pueda pasar de aquí en adelante. Rigoberto, ¿cómo estuvo este 18 de septiembre allá en la quinta región, donde también las fondas ahí en Sporting, Alejo Barrios, en Valparaíso y otros lugares son lugares donde la familia se junta, donde se pasa muy bien, donde se puede ver distintos shows artísticos y otras cosas? ¿Cómo lo estás viendo también desde las autoridades locales allá? Si es que han hecho algún anuncio. No ha aparecido grandes anuncios. Acá, similar a Santiago, tenemos una cuarentena que está estricta. Sí, acá se ha tocado más el tema porque aquí llovió mucho, entonces hay familias que quedaron damnificadas, hay anegaciones. En el estero Marga Marga, que está cerca de acá donde vivo yo, donde se pone una feria libres, fue totalmente arrasado por digamos el río que pasó por ahí por la lluvia. Entonces como que tenemos problemas domésticos que son actuales y no estamos pensando todavía en septiembre, pero con toda seguridad que se van a posponer las ramadas del Sporting y las ramadas también del Alejo Barrio, que son de acá de la quinta región costa. Con toda seguridad va a pasar lo mismo, y hay una salida alternativa. O sea, por lo menos en Santiago dijeron que se celebraran el 12 de febrero, creo que el 12 de enero, creo. No me acuerdo, que es la Fundación de Santiago. Posponerlo. Seguramente va a haber una solución así de posponer también acá en septiembre, porque como dicen ustedes, como muy bien dicen, es gran parte de la recaudación de muchos locatarios y muchas familias de acá. Y ustedes saben que en septiembre acá se celebra con todo. El año pasado hubo como una semana entera de celebración de septiembre acá cuando vienen los extranjeros, y también la población migrante como que no entienden de por qué celebramos una semana nuestro aniversario patrio y no solo un día. Acá ustedes saben que es la locura. Por lo menos en lo que a mí respecta, para mí es la mejor celebración del año, mucho más que el Año Nuevo y la Navidad. Sí. Claudio, quería consultarte esto, tú lo comentabas, de mirar Europa para ver que ellos ya están volviendo a esta normalidad, pero el coronavirus ya ha matado casi a 255.000 personas. Continúa el avance, ¿no es cierto? Sabemos, hay países que han tomado esta posibilidad de desescalamiento, hay otros países que siguen con estos temas más estrictos, ¿no es cierto? Pero nuevamente está el tema de reactivar o no reactivar la economía, y no sé, me imagino que ustedes vieron los videos, por ejemplo, en Inglaterra, con esta apertura de la vida nocturna, de los bares y todo, y hubo un desenfreno como si los hubieran tenido amarrados un montón de tiempo. Fue impresionante. A mí de verdad que me llamó mucho la atención la sensación que a uno le daba, y que lo entiende también el tiempo que hemos estado encerrados. ¿Cómo ves tú que se va a dar el día en que nosotros efectivamente podamos volver a esta normalidad también con esas otras cosas? Con Rigo ya lo hablábamos, el famoso abrazo de codo ahora. Leía también algunos artículos. En el segundo bloque vamos a tener a algunas profesionales también que están muy especializadas en el tema de la perspectiva de género, y que también desde el movimiento feminista también veía que estaban muy agradecidas de que posiblemente desaparezca el saludo de beso, por ejemplo, que muchas lo consideraban bastante invasivo. Leí algunos artículos por ahí. ¿Qué te parece a ti todo esto, toda esta nueva normalidad? Uy, a mí el concepto de la nueva normalidad es como una canción. Me gusta, pero me asusta. No sé cuál era el primero, no sé cuál iba primero. Pero sí, yo creo que hay que verlo con altura de mira. Hay cosas que le hacen muy bien a la sociedad, como por ejemplo el tema del saludo de besos, que parecía muy invasivo para muchas personas y a muchas mujeres, ¿por qué no? Y también a algunos hombres a lo mejor los complicaba bastante.
también hay un tema bien importante con las relaciones jerárquicas en los empleos y en distintas situaciones donde el saludo de beso de pronto se asociaba con alguna falta de respeto, y varios casos que hemos visto, el típico del jefe que se propasa con alguna de sus empleadas y ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos que avanzar en eso. Son cambios culturales que no van a ser automáticos, son cambios culturales que nos va a tardar adaptar. Nuestra cultura latina es una cultura muy de piel. Nosotros somos los más alejados de la cultura latina, somos como el último escalafón de la cultura latina, pero aún así tenemos varias cosas que nos caracterizan. Por ejemplo, ese saludo de beso, el apretón de manos, el abrazo con los amigos, y son cosas que hay que empezar a mirar, o sea, y no solo por estos cambios culturales que representan la entrada de los movimientos feministas en el mundo, sino que también con estas medidas de seguridad que vamos a tener que tomar, no solo en el corto, sino que también en el mediano y largo plazo, porque así como lo conversábamos hace un rato, el tema de los rebrotes está ahí latente, pero así como hoy día es el COVID-19, en el futuro puede ser otra cepa de algún virus similar que nos amenace. Se hablaba hace poco de una gripe de tipo porcino que tenía como características de pandemia. Al final eso se descartó por la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones de expertos, pero yo creo que el riesgo siempre está latente, entonces tenemos que acostumbrarnos a una sociedad donde quizás esas relaciones afectivas van a ser un poco más distantes, y adaptarnos. Si al final la adaptación, el tiempo lo dice todo. Tenemos que pensar primero en la seguridad de todas las personas, y en la seguridad de nosotros mismos respecto a nuestra salud. Con respecto a esta seguridad de nosotros mismos, a estas nuevas formas de tratarnos también, ya lo hemos comentado en otras partes, esta restricción de repente de algunos derechos, y también nuevamente suena muy fuerte el tema de la georreferenciación de todos a través de distintos dispositivos para saber dónde estamos, con qué nos juntamos, si tenemos o no tenemos fiebre, y un montón de otras cosas. ¿Cómo ven eso también, y cómo la sociedad chilena podría verlo? Yo he visto acá, por ejemplo, que incluso hay gente que tiene problemas con entregarle sus datos a los militares que andan en los supermercados en distintas partes, que finalmente lo andan haciendo para ver si es que hay gente que debería o no estar en cuarentena. ¿Cómo creen que el chileno y chilena va a tomar esto cuando le digan, por ejemplo, tu celular o algún dispositivo tiene que estar absolutamente en las 24 horas prendido para poder, por ejemplo, controlarte hacia dónde te diriges, con quién te juntas, a dónde vas? Rigo. Eso es muy interesante porque, claro, como dices tú, ya no basta solamente la cédula de identidad, porque tú ahora para andar en la calle tienes que tener tu permiso. Y claro, como tú dices, tienes que tener el celular prendido. Y son como dos documentos ahora. Es como ahora lo del papel se digitalizó y tienes más control. Estamos un poco más tirados como a lo que decíamos de la filosofía un poco más oriental, que es controlar a todos, tener como la base de datos de todas las personas, hasta con los rostros, pero eso invade un poco la privacidad. Ahora, el mismo gobierno avaló un estudio en la mesa del COVID que nos decía cuánto se había movilizado o no las personas, porque lo veían con el celular, o sea, veían en el celular por cada antena que uno iba pasando, cuánto uno se movía o no, y si esta restricción, digamos, que hizo el gobierno, que son las cuarentenas, redujo o no la movilidad, y la habían reducido más o menos en un 30-40%, pero la meta era reducirla a un 60%. Ahora, se supone que eso no era invasivo porque no te dice tu ubicación real, sino que la ubicación solamente de las antenas de donde tú pasaste y te tiró la señal para el celular. Se supone que eso te resguardaba un poco tus datos. Pero ¿qué pasa si vas más allá? Hay un mal ejemplo también. Cuando salió ese estudio de interferencia, que salía con cada puntito georreferenciado, ya que dijiste georreferenciación, salía un mapa que se había filtrado del Ministerio de Salud, que era solo interno del gobierno, y salía con puntitos donde están todos los que están con COVID activos. Y se podía ver claramente que la Vega Central era digamos, como el hervidero más grande de COVID, de contagio del país, y estaba ahí, y claro, Recoleta salió que tenía mayores casos, los sectores que son más populares tenían muchos de los casos, y esto se filtró. Lo malo de eso es que ahí uno sabe más o menos dónde viven las personas y las puede estigmatizar, o sea, esta persona vive acá, ellos tienen COVID, entonces no hay que ir para allá. Eso ya invade un poco la privacidad y rompe todo y absolutamente todos los protocolos de los derechos del paciente que debería tener las personas. Se rompieron, digamos, en esa información que el medio de interferencia lo dio para tratar de ser una primicia, pero vámonos con cuidado. O sea, hay estudios que resguardan
tu privacidad y otros que no. Si tú vas, cualquier celular que tú ahora te metes a Google, Google te muestra dónde estuviste los últimos 3 años. Y a mí me mandó un mail Google, de mi celular lo vi, me dijo, tú estuviste en todas partes en los últimos 3 años. O sea, Google lo sabe todo. Ojalá que el gobierno también no se meta en todos esos datos, porque claro, es una invasión a la privacidad bastante grande. Claudio, ya que Rigo lo tocó este tema de Google y de otras multinacionales, y para ir cerrando este bloque, ¿cómo ves tú esto? Ya vimos, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica y otros casos en Estados Unidos principalmente, en donde se maneja esta información, ahí decían con apoyo, no apoyo de Rusia y otros, pero en donde finalmente hoy día que ya tenemos campañas también a la vuelta de la esquina, uno podría saber lo que la gente piensa, lo que la gente le gusta, lo que dice y no dice, esta espiral del silencio, lo que la gente calla, pero también a quién le da like, a quién no, y por tanto podrían haber candidatos que efectivamente tienen pauteado entre los rangos etarios, entre... Se nos pegó Juan Pablo. los sexos... Te quedaste pegado al final, pero asumo que hablaste de rangos etarios y de varias características sociodemográficas también de los perfiles de posibles votantes, porque tu pregunta iba en el foco de las elecciones. Estamos en la era de la información. O sea, la era de la información es donde el tener acceso a la información significa tener acceso al poder, significa tener acceso a redes de contactos, significa tener acceso a influencia, porque el hecho de tener información es tener conocimiento. Y hoy en día eso ha quedado demostrado en experiencias electorales, como por ejemplo la de Estados Unidos, y lo que pasó específicamente con las estrategias de campaña de Donald Trump, lo cual lo posicionó en un sitial muy relevante y competitivo para ganarle la segunda vuelta a Hillary Clinton, cosa que no necesariamente estaba resuelta en las encuestas, y de hecho a mucha gente le sorprendió esto. Y yo creo que hay que mirarlo con mucha atención. Aquí en Chile todavía estamos, yo creo, unos cuantos peldaños más abajo de ese nivel de ingeniería electoral, aunque algunos dirán que eso no es muy ético, por ende también hay que tener mucho cuidado con el concepto que se utiliza, pero algunos lo llaman ingeniería electoral. Yo creo que estamos un par de peldaños abajo, y eso significa que hoy en día nuestras campañas electorales todavía cuentan con información que no es del todo clara. Son siempre proyecciones, especulaciones, en función de encuestas, que son fotografías de un cierto momento, que como muy bien ha explicado Rigo en un momento, te miden ciertas cosas que van pasando en un determinado momento en función de una pregunta X. Y eso se traduce en expectativas, que son expectativas electorales, intenciones de voto, preferencias, etcétera. Y hoy en Chile estamos muy en esa transición de pasar a movernos en función de las expectativas a movernos en función de las certezas. Pero moverse en función de las certezas cuesta dinero porque hay que contratar empresas especializadas. Hoy en día yo no he visto ninguna consultora, ninguna empresa que se dedique a nivel profesional a este tipo de cosas como se ha hecho en Reino Unido, como se ha hecho en Estados Unidos, principalmente en esos dos países donde tenemos mayores referencias. Y yo creo que el momento cuando llegue una empresa a ofrecer ese tipo de producto, yo creo que tanto desde lo más izquierda hasta la más derecha van a estar locos por comprarlo, porque al final te va a asegurar como sea el escaño, y ahí no va a importar la posición ideológica en la que te muevas, porque el compadre te va a ofrecer información relevante que lo más probable es que te dé un 99,9% de posibilidad de que salga electo. Entonces al final ahí la ética que yo te mencionaba hace 5 minutos atrás queda un poquito en segundo plano. Oigan, hablando de un tema que vimos la semana pasada, este tema del balanceo de poderes del Estado y todo, se ha comentado mucho el exceso de presidencialismo, nosotros también ya lo hemos hablado bastante, y ya que estamos cerrando, para que me comenten igual, muy corto, ¿cuál es la vía alternativa que ustedes le ven a esto, para dejar también tirado el tema para un próximo programa? El presidencialismo, al parecer, ya falló. Hay personas que dicen el parlamentarismo, hay otros que van directamente al federalismo, hay otros que tienen sistemas semipresidencialistas. Rigoberto, ¿cuál es tu visión en una posible nueva constitución, por ejemplo? Ya, yo lo mastiqué bastante ya que le habían sacado el tema, y mi conclusión fue que finalmente todos los sistemas tienen desventajas si es que no los haces realmente representativos. O sea, representación de los pueblos indígenas, representación, no sé, de mujeres, de cuota de género, cuando lo haces más, cuando en realidad no es el sistema, sino que es como la representación y lo que estamos en deuda. Pues estamos con una democracia deficitaria, deberíamos tener más democracia.
Claudio. Una cosa súper importante, el sistema político es el que le pone las reglas del juego al sistema electoral y al sistema de partido. Entonces hoy en día, como estamos en un sistema hiperpresidencialista, tanto el sistema electoral como el sistema de partidos se adaptan a eso. Si tuviésemos un cambio, que yo creo que tenemos que reducir el poder que tiene el presidente de la República, hoy en día el presidente de la República tiene un poder de veto que llega a ser horroroso, y no lo digo porque esté el presidente Piñera, sino que cualquier otro presidente. Tenemos que avanzar a un modelo que nos garantice un poco más balance y equilibrio de los poderes. No sé si un parlamentarismo lo puede hacer, yo creo que cada uno de los modelos va a variar de acuerdo al lugar en donde se implemente, pero tenemos que velar por ese equilibrio de poderes del Estado. Rigoberto y Claudio, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente acá en este especial COVID-19. Saludamos a Franco en los controles y los dejamos invitados que se queden con nosotros. En el segundo bloque tenemos dos profesionales, Nicole y Fernanda, que nos van a venir a hablar de una serie de temas, principalmente perspectiva de género, nueva constitución y otros. Quédense con nosotros acá en Polar Comunicaciones. Muchas gracias, chicos.